Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Pues nos da muchísimo gusto recibirlos en una sesión más de nuestro seminario interdisciplinario en educación. En esta ocasión, pues contamos con la presencia de un compañero, un colega, un amigo que ya tiene varios años haciendo investigación aquí en Michoacán. Y bueno, estará con nosotros el maestro Alberto Colín Huizar, quien nos va a presentar, pues en este caso, la conferencia titulada Violencia, Trabajo Docente y Escuela Precaria en Michoacán. Y bueno, Alberto Colín es antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es maestro en investigación educativa por el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana y actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la misma universidad. Es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y hace parte del colectivo Pueblos en Camino, y desde el 2012 se encuentra en vinculación con procesos de organización y de resistencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida como CENTE, aquí en Michoacán. Y bueno, pues sin más preámbulo, Alberto, pues te damos la más cordial bienvenida. Es un gusto para nosotros poder conocer tu trabajo de cerca y poder presentarlo y difundirlo a través de este seminario. Y bueno, pues estamos atentas a este diálogo. Bienvenido, adelante. Hola a todas y a todos, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a la doctora Mónica, a Karina, a Rosa, a Dani, todos las que están haciendo este espacio posible y de convergencias de distintas perspectivas y trabajos de investigación que creo van a nutrir mucho el campo de la investigación educativa. Voy a compartirles una pequeña presentación. Ustedes me dicen cuando ya se vea bien. Así la voy a dejar nada más. No la voy a poner completa. Sí se ve bien, ¿verdad? Bueno, lo que yo estoy haciendo ahorita en mi proyecto de doctorado, llevo apenas un año, entonces estos serán algunas ideas ordenadoras del propio proyecto y en una segunda parte abordaré algunos elementos, digamos, como del campo que creo que sería bueno ir dilucidando desde ahorita para poner unas preguntas al final como orientaciones que pudieran ser provocaciones para futuros abordajes, acercamientos a la temática y a la problemática que creo faltan en el campo de la investigación educativa. El título del trabajo, como bien decías, es Violencia, Trabajo Docente y Escuela Precaria en Michoacán, y básicamente va sobre este problema de investigación, que tiene que ver con dos subcampos de conocimiento, el campo de la antropología de la educación y el campo de la antropología de la violencia, es decir, dos cuerpos de literatura que pueden confluir para analizar esta temática y poder abordar desde una perspectiva cercana, empírica, en el terreno que permita dilucidar estrategias a nivel local. Lo que me propuse desde un inicio, ya año y medio, por una suerte de diálogo también con los propios actores, maestros y maestras de Michoacán, es comprender las implicaciones y los efectos de la violencia en los entornos escolares. Es una problemática que no tiene que ver, quería plantearlo desde ahorita, con la famosa violencia escolar. Es decir, no es un trabajo sobre las dinámicas dentro del espacio escolar, sino es un trabajo que tiene que ver con principalmente violencias exógenas al propio sistema escolar. Yo creo que para analizar este problema, pues hay que precisar muy bien el contexto social y político para que se comprenda entonces cómo estas instituciones educativas están siendo permeadas por procesos de violencia regionales y que implican de alguna forma a los sujetos educativos y a la propia dinámica escolar. Me propongo entonces la búsqueda de estos discursos y también de estas prácticas de los profesores como una capacidad de agencia, ¿no? De resistencia ante esta
violencia que sabemos siempre hay esa resistencia. Desde el principio Foucaultiano de a un poder, a una coacción, siempre habrá una respuesta. Algunas ideas que pueden orientar el trabajo tienen que ver, pues, primero con el trabajo docente como objeto de estudio, como un tipo de labor humana, social, colectiva, que tiene que ver con la escuela y que históricamente ha sido bien estudiada por muchos acercamientos desde la sociología, desde la antropología de la historia. He partido también de un acercamiento al fenómeno de la violencia muy acotado a la vida cotidiana, que es a la vez un escenario donde se reflejan esas llamadas estructuras de violencia estructural y donde podemos ver y apreciar de mejor forma cómo se está experimentando la dominación y la opresión a través de la historización concreta de los contextos locales. Es verdad que también necesitamos recurrir a cierta literatura que haya sociológica, antropológica, que haya pensado estos problemas a niveles latinoamericanos, y el trabajo de Ollero y Berti es clave en este sentido. Ellos proponen la idea de cadenas de violencia para comprender y explicar el proceso de correlaciones de distintos tipos de violencia que se entretejen en la vida cotidiana y que tienen consecuencias directas sobre algunas esferas de lo social, ¿no? A su vez, esto tiene un reflejo también en el análisis de esas estrategias político-pedagógicas, yo le llamo, porque tienen una afirmación política, pero a la vez construyen desde el aula y fuera de él para poder posicionar respuestas individuales o colectivas ante esa violencia por parte de los docentes. También las hay por parte de otros sujetos educativos, la comunidad, los padres de familia, etcétera. Yo quisiera enfatizar acá sobre los docentes. ¿Cómo estoy realizando este trabajo? Bueno, pues a través del enfoque etnográfico, de vincular el diario de campo, ¿no? Una observación participante a través del trabajo de campo, entrevistas semiestructuradas y más adelante historias de vida que ya de manera más clave podrían dilucidar algunos elementos y reflexiones para analizar estas estrategias. Este estudio etnográfico del aula obviamente no se limita a eso, sino que se limita al contexto donde se sitúan dichas escuelas a través de enfoques clásicos de la antropología y etnografía de la educación, como el de Velasco y Díaz de Rada, y particularmente haciendo este diálogo entre los subcampos del conocimiento, pues con la etnografía en la violencia, que es una idea que matiza esta reflexión, ¿no?, entre etnografía y violencia, pero más como una condición metodológica, porque no es en sí un trabajo de etnografía de la violencia, sino es más bien que la violencia permea las relaciones sociales que se pretenden estudiar y por lo tanto ese trabajo tiene que estar situado bajo esa reflexión metodológica. Estoy trabajando, bueno, aquí está un mapa de la entidad, que básicamente ahí hay unas estrellitas rojas, que es como un triangulito. Digamos que estoy más o menos en esa región, entre Apatzingán, Los Reyes, Uruapan, un poco de la Tierra Caliente y un poco también de la parte alta de la meseta, ¿no? Vemos ahí, pues digamos, la zona sur, que es donde más hablaré de casos, de la costa y la sierra, ¿no?, donde prevalece este problema de manera más particular. Quería empezar con esto porque esto es muy actual y a la vez pues tiene que ver con cómo se está cómo se está pensando desde el Estado las nuevas estrategias de seguridad. Durazo dice que el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana hace unos días dio una entrevista con La Jornada y en esa entrevista él dice que ya no hay ningún área de dominio de los grupos criminales. Es decir, que se acabó ese control por parte de los actores armados y que ya no hay posibilidades de que dominen ciertas regiones. Eso lo dice él. Pero también acepta que hay una suerte de organizaciones sociales, que yo lo pongo así para no usar
digamos como que el lenguaje propagandístico del crimen organizado, etcétera, que sí tienen relevancia en la vida cotidiana de las poblaciones y que en algunos casos estas organizaciones sociales, criminales, que son en ocasiones grandes sistemas y empresas criminales, sí se relacionan con funcionarios estatales. Es decir, sí establecen correlaciones y funcionan en una dinámica conjunta y por eso han crecido tanto. Lo acepta el secretario de Seguridad Pública. Pero dice que desde que empezó la 4T eso se acabó. Es decir, borró de un plumazo unos 50 años de historia del narcotráfico en la entidad y de relaciones cercanas entre caciques, hombres fuertes, le llama Amígdala en un libro que se llama Estados débiles y Estados fuertes. Todos estos hombres fuertes relacionados de alguna manera con gran potencial económico, armado y político, junto con actores estatales, eso dice que desaparece. Y eso nos da pie para hablar de esta idea de márgenes estatales, que es una noción que Bena Das y Poole, dos antropólogas postcoloniales, van a hablar sobre cómo se construyen estos imaginarios, estas imágenes del Estado para mostrar los márgenes, es decir, olvidando o un poco yendo más allá de la perspectiva weberiana del Estado, ellas proponen examinar distintos niveles y dimensiones del Estado-Nación en regiones donde se suele suponer o se tiende a creer que el Estado está ausente. Es decir, este discurso, ¿no? De que no, es que aquí no tenemos Estado, etcétera, y dominan las corporaciones. Este discurso, Das y Poole dice que hay que matizarlo muy bien porque vemos ahí que el propio Estado es el que constituye estos márgenes estatales. Y las escuelas ahí juegan un papel esencial, porque al final de cuentas son presencia estatal, son el Estado las escuelas, pero no es la única forma en la que se presentan en las localidades lejanas, en estos márgenes, sino que ver los márgenes estatales implica ver qué tipo de acercamiento ha tenido el Estado con estas localidades. Y para hacer eso, pues hay que ver que hay representaciones sobre el Estado pues, muy heterogéneas, muy incompletas, muy ambiguas, porque no se sabe muy bien cómo opera, si la ley del Estado central opera en una región alejada de la misma forma que opera en el centro, o si en la periferia tiene otros matices. Entonces, la idea de márgenes sugiere no entenderlos como un espacio que se generó fuera de la ley ni del Estado, sino que es propio del proceso constituyente del Estado, donde hay prácticas legales e ilegales, públicas y privadas, que no podemos identificar de manera clara a qué corresponde. En estos contextos, la estatalidad, es decir, el cuerpo que toma el Estado, se suma a otros actores colectivos, otras organizaciones sociales que buscan imponer el orden social. Es decir, en los márgenes no hay monopolio de la violencia, no hay una capacidad soberana del Estado-Nación y se desarrolla un fenómeno que Agustín Sánchez llama las soberanías disputadas. Es decir, otro tipo de agrupaciones, vamos a hablar de grupos criminales, son los que mantienen el orden social, son los que inyectan recursos en la infraestructura educativa en ocasiones. La semana pasada acaba de salir como en el norte del país los grupos herederos, digamos, como del cártel de El Chapo Guzmán, están dando televisiones y tecnologías a escuelas en la sierra. Es decir, estas acciones de Estado que parece que son muy comunes, en realidad hay unos lugares donde esto no se da así, ¿no? De esta forma, creo que hay que analizar la escuela en los márgenes estatales a través de los fenómenos que están permeando de manera más fuerte en la realidad educativa. Y en Michoacán tenemos ejemplos claros de ello. En el sur de Michoacán, desde los 50, desde los 60, 70, empieza una fuerte campaña de militarización que ya estudios históricos han delineado muy bien cómo se incrementó la militarización ya desde mediados del siglo pasado y que eso ha permitido pues la configuración de una región hasta la actualidad que parece que está siempre sometida a diversos estereotipos
y a diversas formas de dominación estatal. En estas regiones, por lo menos en el sur de Michoacán, pues hay una lenta expansión de la escuela pública y hay una precariedad escolar en términos de que hay mucha intermitencia en los procesos educativos. Los docentes, ustedes saben que cuando ingresan al magisterio siempre los mandan a los lugares más alejados porque es una clara directriz, ¿no?, histórica que ya tiene el magisterio, y pues muchos de estos los mandan lo más lejano posible, ¿no?, a las rancherías, a las localidades donde nadie quiere estar, donde las temperaturas son muy complicadas, el acceso, etcétera. Y apenas el año pasado, Silvano Aureoles dijo que 9 de cada 10 escuelas son precarias en la entidad. Y le achacó, obviamente, todo el problema a que los gobiernos anteriores jamás invirtieron en infraestructura educativa. De ahí vemos que estos márgenes también son escenario y laboratorio de una serie de estrategias estatales en materia de seguridad pública. A fines de 2006, cuando inicia la tan llamada guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón inicia el operativo conjunto Michoacán como el primer paso de esa estrategia antidrogas que viene de directrices de los Estados Unidos, ¿no? Es a través de esta guerra antinarcóticos que militariza nuevamente la entidad, que de por sí siempre ha sido caracterizada por tener presencia militar abundante, pues aquí nuevamente viene un proceso de militarización muy fuerte. Esto generó, obviamente, una espiral de violencia en la entidad que creo que todavía no alcanzamos a comprender la magnitud de los efectos que eso tuvo sobre la sociedad. Creo que vamos a tardar muchos años y muchos estudios en saber cómo está produciendo afectaciones este fenómeno que parece lejano, pero que sí marca un punto de inflexión en la historia de las violencias en Michoacán. El discurso que se tenía, pues es que había presencia de múltiples actores armados. Vemos que hay grupos de autodefensas a partir de 2013, o algunas experiencias un poco antes, guardias rurales, policías comunitarias, corporaciones policiales, locales, federales, municipales, ejército, marina, es decir, un montón de cuerpos armados que están ahí en el territorio educativo y que tienen relaciones de manera continua con las propias escuelas, los sujetos educativos. El problema fue que aventar este tipo de estrategia de combate, de choque directo, pues generó muchas disputas territoriales y por lo tanto enfrentamientos en el espacio público que generaron obviamente agresiones de manera directa o indirecta contra comunidades escolares. ¿Y qué es lo que me interesaría darle un poquito de más énfasis? Para obtener un panorama más o menos de cómo está la situación hoy en el estado, pues bueno, 8 de cada 10 michoacanos se sienten inseguros en su ciudad, eso es de la encuesta del año pasado, 80.2% de percepción de inseguridad se ha mantenido en los últimos 3 años, y Uruapan, por segunda vez consecutiva, es la segunda ciudad con el índice más alto de percepción de inseguridad, solamente detrás de Catepec. Michoacán tiene una tasa de homicidios dolosos arriba de los 2,000, la media es de 1,376, y a eso le sumamos un aumento de feminicidios y de masacres perpetradas como parte de una supuesta confrontación, ¿no?, entre los distintos actores armados. La mayoría, pues, obviamente han sido víctimas civiles, ¿no? Entre 2015 y 2018, Michoacán fue uno de los estados con mayor número de niños y niñas y jóvenes víctimas por conflictos de este carácter, según un informe de la CNDH. Entonces, en ese escenario, los ataques a escuelas se han visto de manera más, con más énfasis. A nivel nacional, digamos que destacan algunos casos paradigmáticos. Guerrero, Michoacán y un poco también Tamaulipas. Pero en Michoacán, que ahora me quiero concentrar, ya ha habido ataques directos a escuelas, es decir, robos, robo de material, incluso amenazas escritas a través de grafitis dentro de las escuelas, extorsiones económicas contra docentes, asesinatos, atropellamientos, desaparición forzada de estudiantes y educadores. Usted, hay colectivos en Michoacán, particularmente el hermano de un educador de CONAFE desaparecido desde hace 3 años, es un caso ejemplar de esto.
de este ataque ya sobre los propios actores de la educación. Un recuento de prensa nacional señala que en 2017 fueron asesinados 32 profesores a nivel nacional, ¿no? Pero al menos 79 ya sufrieron otro tipo de agresión, es decir, robo de vehículo, secuestro, extorsión, etcétera. Ya han permeado poco a poco esta problemática. ¿Y por qué lo digo? Porque apenas cuando toma el poder Andrés Manuel López Obrador, también se señala un documento pequeño que es como una guía de las directrices en materia de seguridad pública, y ahí tienen una lista de los municipios que registran más índice de delitos. Y hay 154 municipios que son los más fuertes. Y un análisis de prensa señala que 1 de cada 3 maestros labora en estos 154 municipios. Entonces es una problemática que quizá hemos ignorado de cierta forma, pero que ya tiene un carácter muy preocupante que necesitamos ir diseñando estrategias para entender cómo se están haciendo procesos de victimización sobre los sujetos en torno a la escuela. Y bueno, en este escenario, el Estado, visto desde esta magnitud como Estado central, organizador de las políticas y el gran soberano, es la visión que yo propongo ya no optar para la mirada empírica, pues ha diseñado algunas estrategias. Una es que desde el 2004 iniciaron procesos legislativos para proponer leyes que pudieran hacer estrategias a niveles regionales para atacar la violencia escolar. Y en algunos de esas legislaciones hay matices respecto a las violencias exógenas a la escuela. Es decir, la mayoría habla sobre el bullying, sobre el tipo de relaciones dentro de la escuela. Pero ya hay poquito, se deja ver al respecto, en varios estados ya han legislado al respecto, y es hasta 2007, justo en el marco del propio operativo de Felipe Calderón, que se instala ese Programa Nacional de Convivencia Escolar, que tenía varias aristas. Una es la escuela segura, y otro mecanismo ya dependiente pues fue mochila segura. Pero digamos que ninguno de los dos se enfatizó en la problemática que estamos aquí abordando. En algunos casos se le dieron recursos a escuelas para que contratara personas que les pusieran cámaras, aumentar la valla perimetral de las escuelas, comprar candados, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas que son más sobre los robos, como una estrategia de prevención. Pero nada más, no hay una identificación plena del problema, todavía no se sabe cómo a los docentes les venimos a hablar de esto, etcétera. No hay un abordaje serio al respecto. Y en ese entonces, cuando ya se empieza a implementar, pues siguieron los robos a escuelas, siguieron todas estas estrategias desde los sectores armados que terminan por permear el ámbito escolar. Uno de los fenómenos donde podemos hacer esto de manera visible empíricamente, pues es en los cierres de escuelas, es decir, cuando las escuelas cierran como una medida emergente de autoprotección ante los balaceras de fuera, etcétera. Ustedes recordarán a esta maestra de Monterrey que se hizo muy famosa y que incluso ganó hasta una medalla por haberse tirado con sus estudiantes de preescolar y cantaron una canción mientras se desarrollaba una balacera afuera de la escuela. Bueno, pues esto es común, pero no lo tenemos identificado y planteado a través de grandes noticias espectaculares. Esto suele suceder. Pregúntenle a la gente de Aguililla, pregúntenle a la gente de La Guaje, pregúntenle a la gente de Lombardía, de Nueva Italia, estas cosas pasan. Según un recuento, entre 2018 y 2019, en 199 escuelas cerraron temporalmente por violencia a nivel nacional. Michoacán es un lugar donde esto se ha visto de manera clara y sistemática, es decir, no es algo que ya haya quedado en lo extraordinario, sino que cada vez es más recurrente este tipo de situaciones.
12 instituciones han cerrado definitivamente a causa de la violencia del exterior a nivel nacional y 2 de ellas se encuentran en Michoacán y la causa concreta por la que esas escuelas ya no están es porque hubo un desplazamiento interno forzado. Esto es muy grave, es decir, actores armados que llegan a un poblado y desplazan a la población local porque son parte de otro bando o porque se articulan a otros caciques, etcétera. Es decir, hay una disputa territorial muy clara y eso tiene consecuencias directas sobre la escuela. Y casualmente las escuelas primarias pues han sido las más afectadas de ese recuento. 104 escuelas han tenido pausas, escuelas primarias han tenido pausas durante este ciclo escolar 2018-2019. Y Michoacán es el tercer nivel nacional, es el tercer lugar a nivel nacional en paros a causa de la violencia. Y esto ha afectado también a sistemas más que van más hacia estas localidades como CONAPE. Y de manera muy clara les decía de este profe, Daniel Ramos se llama, está desaparecido este profe de CONAPE. Este mapita es de un informe de una organización civil acerca de los conflictos en la Tierra Caliente en el marco del ascenso de los grupos de autodefensa. Y aquí podemos ver claramente cómo hay confrontaciones generalmente en los linderos, ¿no?, de la entidad, pero también ataques hacia, por ejemplo, la luz, ¿no?, el sector de luz, cuando hubo una serie de bombardeos en las estaciones de luz eléctrica. Todos estos pequeños señalamientos de que hay una agrupación de autodefensa también sugieren el aumento de actores armados, y aquí en este mapa no está señalado también la cantidad de bases militares en esta región y de bases de la Marina, que muchas veces se colocan retenes muy cercanos de los retenes de otros actores armados que en ocasiones ya ni siquiera y se puede identificar a qué corporación, a qué agrupación pertenecen. Es decir, hay una especie de zona gris de los actores armados que ya no podemos dilucidar quiénes son los que quieren mantener el orden social en un cierto territorio, y eso complica hasta para la propia población local en sus estrategias de autodefensa y de seguridad, ¿no?, colectiva, familiar. Y bueno, en ese escenario hay una serie de violencias que tenemos que mirar de manera muy, pues muy clara para no poder confundir y decir que todas son violencias del mismo tipo y que todas atacan a la escuela. Es decir, hay matices y hay formas en las que estas se establecen de manera directa o indirecta con el ámbito escolar. En un primer momento, la violencia armada se refiere justamente a esta multiplicidad de actores armados que de alguna forma tienen relaciones con las escuelas y impactan sus propias dinámicas de confrontación. En el 2013 ya dijimos que el surgimiento de las autodefensas pues marca un incremento de los hechos y de los acontecimientos de violencia a nivel regional, y eso obviamente tuvo sus consecuencias. Cientos de escuelas cerraron en la región, en Tierra Caliente y Costa Sierra principalmente, pero en el caso de Apachingán es más claro porque es la cabecera municipal y el centro, el corazón del Valle de Apachingán. En el 2014, 99 escuelas se mantuvieron cerradas casi medio ciclo escolar, y hay otras múltiples localidades que presentaron el mismo fenómeno. Ahí tenemos en el municipio de Aguililla, en Uruapan, en Lombardía, en Nueva Italia, en Chinicuila, en Cualcomán, en Parácuaro, en Tancítaro, en Coahuayana, en Morelia, en Los Reyes, en Tepalcatepec, en La Huacana, en Buenavista, en Aquila, en Zamora. Y estos son todos registros que están en prensa, que se pueden buscar, que se pueden rastrear de manera muy clara. Es decir, no son cuestiones inventadas, son cuestiones de que las autoridades educativas se han visto en la necesidad de pausar sus procesos educativos a causa de estos conflictos. Otra violencia que también está permeando es la violencia de los agentes estatales, es decir, la violencia de la policía. Históricamente la relación entre magisterio y policía pues está marcada por las múltiples represiones a través de la historia, pero eso no es todo, sino que aquí también hay un hostigamiento permanente a las comunidades escolares después de que se generan fenómenos de violencia extrema como
masacres que se han perpetrado en la entidad. El caso de Apatzingán es quizá el más claro, esa masacre del 6 de enero, por la que también debería juzgársele a Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional del periodo de Enrique Peña Nieto, quien estaba al mando de estas corporaciones militares en esta masacre, en la cual obviamente fue en el centro, tuvo un impacto expansivo en la sociedad de Apatzingán, y sobre todo en las escuelas, porque días posteriores a la masacre, los maestros fueron hostigados a través de los retenes, los familiares de las personas, los estudiantes de las escuelas que estaban por ahí, etcétera. Había un hostigamiento muy cercano a la población local como parte de esta misma campaña de miedo, ¿no?, de las corporaciones estatales. La otra masacre súper fuerte fue la de Cuandureo, que al momento tiene pues el reconocimiento, ¿no?, de la masacre que ha tenido más civiles fallecidos. La masacre de Cuandureo, ahí en los límites con Jalisco, también tuvo un escenario de hostigamiento hacia los docentes, hacia las padres de familia, los estudiantes, que posterior a la masacre fueron criminalizados por ser parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, como ahí tenían ese rancho y la mayoría de las víctimas eran gente de ahí y gente de Jalisco que había sido contratado para tareas de trabajar la madera, trabajar el campo, etcétera, o sea, que no eran parte, digamos, del crimen organizado. De hecho, la CNDH tiene un informe muy claro donde plantea las violaciones graves a derechos humanos y la tortura y la ejecución extrajudicial que tuvo lugar en la masacre de Cuandureo, que necesitamos también ponerlo en escena. Y la última, que afecta directamente a niños, niñas, jóvenes, que es la masacre de Uruapan, que ustedes la recordarán porque es más cercana a la fecha, en este puesto de maquinitas, ¿no?, donde disparan de manera terrible en este lugar. Obviamente los estudiantes eran de una escuela cercana. Al día siguiente La Voz de Michoacán publicó una entrevista con uno de los padres y ahí se devela de manera clara cómo esto ha impactado a la comunidad escolar. Entonces creo que este escenario también hay que tomarlo en cuenta como una de las aristas de ese fenómeno particular, porque además la presencia estatal, que parece que no está, en realidad está a través de las Fuerzas Armadas, a través de las corporaciones policiales. Es esa la imagen que la gente local tiene sobre el Estado. Puros militares, pura gente armada, etcétera. Y esa relación es la que marca también las imágenes que tiene la población local sobre su relación con el Estado. Otro tipo de violencia es la violencia antiescuela. Eso es de una noción ya de un texto viejo de los 60, que habla sobre el papel de los docentes en los movimientos sociales y revolucionarios de principios del siglo XX. Y esa violencia llamada antiescuela, pues a veces se acuña también a razones ideológicas o de fanatismo religioso, ¿no?, y otras formas de intolerancia que tienen sus espejos claros con la guerra cristera, que más o menos tiene presencia todavía en los imaginarios de los profes. Saben que a través de ese proceso histórico, pues muchos maestros fueron atacados, fueron quemados, fueron asesinados, ¿no?, en ese tiempo. Pero ahora tenemos también un caso, sí extraordinario, porque no ha tenido reflejos en otros lugares, y es el de la comunidad de Nuevo Jerusalén. Ustedes recordarán en 2012 cómo las dos escuelas de la comunidad fueron destruidas totalmente por los pobladores por oponerse a la educación laica, y de alguna forma eso es un tipo de violencia que afecta directamente a los sujetos escolares. Los maestros tuvieron que ser cambiados, etcétera. Después hubo un largo proceso de negociación. En el 2016 se instaló otro centro escolar a 2 kilómetros de Nuevo Jerusalén, y es ahí donde ya se ha mantenido cierta tranquilidad respecto al tipo de educación que se está impartiendo ahí. Y otra orientación que podemos tomar para analizar este fenómeno tiene que ver por comprender el papel histórico del docente. Es decir,
Los docentes son ya desde hace tiempo actores esenciales en los movimientos políticos, sociales, de la meseta purépecha, pero también de la región Nahua, del sur, de la costa, etcétera. Entonces, los profes están a veces muy insertos en la vida política y, por ejemplo, tenemos los casos de Cherán o de Ostula, donde los maestros han sido esenciales en la conformación de los movimientos de reivindicación política. Uno, el caso de Cherán, pues es un caso emblemático porque viene previo al levantamiento del 2011, ¿no? Donde un profesor es asesinado, es secuestrado y asesinado, y de ahí pues mucha gente lo recuerda como ese profe que estuvo ahí animando la resistencia. De hecho fue el que pierde la elección por la presidencia municipal y por eso tiene, digamos, ese protagonismo político. Pero en Ostula las condiciones son todavía más graves, es decir, profesores de educación básica, de educación primaria, fueron asesinados directamente por su activismo, por su militancia, por su defensa de las tierras comunales. En ese escenario, uno se pregunta, bueno, entonces ya esa investidura que históricamente el maestro, la maestra ha tenido como agente estatal en las comunidades, quizá ya se está resquebrajando, ya no es la misma, es decir, estos ataques ya son directamente relacionados a su labor política, sin importar quiénes sean, ¿no? Esto habla también de la fuerza de estas organizaciones sociales, de esos hombres fuertes, articulados a toda una empresa criminal que van eliminando opositores de cualquier forma. Esto ha generado, pues, obviamente, profesores asesinados, desaparecidos y hostigados por su labor comunitaria. Pero también hay otros casos que quizá no ha llegado a ese extremo, que son los docentes que se han articulado a movimientos de guardia comunitaria, de policía comunitaria, de defensa comunitaria y regional. Los casos, por ejemplo, de la maestra que lidera la Cuaricha en Arantepacua, pues es un ejemplo idóneo también de esto, ¿no? Es decir, la inserción nuevamente y en este caso la ruptura de género es muy interesante. Y en el caso de Aquila, pues Germán Ramírez se mantiene aún coordinando las autodefensas en esa región y es un maestro de base, de hecho es un militante latente. Entonces, digamos, hay una cercanía y una presencia muy fuerte que tenemos que ir dilucidando. Aunque también está el otro lado, y es los trabajadores de la educación que de alguna forma están o hacen parte de estas economías ilegales. Obviamente en esta historia del Estado y de la entidad no podemos olvidar el papel que jugó el profe, la tuta, ustedes también lo recuerdan muy bien. Es decir, este profe de educación básica que vio en el narcotráfico, en el tráfico de otras mercancías ilegales, una manera de solventarse económicamente y poco a poco de ganar riqueza, poder, prestigio, etcétera, es un cacicazgo muy claro que no ha aparecido de manera clara en otros estados de la República y eso hay que tenerlo muy presente. Es decir, volviendo al tema de la importancia y la relevancia de los docentes en la vida política, pues tampoco podemos desligarnos de estos casos como la tuta, que fue uno de los actores esenciales en la proliferación de las actividades ilegales y de la transnacionalización de otro tipo de mercancías ilegales. En ese escenario creo que es evidente que entonces la actividad magisterial, la actividad docente, se convierte en una actividad de riesgo. Esta es un poco una imagen de una especie de broma, ¿no? Que un maestro de Tierra Caliente puso en Facebook, pero me parece muy acertado porque, digamos, si nos ponemos a reflexionar estos elementos, el asunto va más allá ahora de la violencia escolar, es decir, vamos a pensar una problemática que tiene que ver con el trabajo docente y cómo se está reconfigurando a través de estas problemáticas emergentes. Y al final quisiera dejar estas ideas para el camino porque son justamente las que voy siguiendo, ¿no? En la ruta de la investigación. Por un lado, que sí me parece fundamental comprender es la naturaleza de la violencia en los términos de Auger y Berti, es decir, en su carácter relacional y asociativo, porque solo así vamos a poder ver estas prácticas incrustadas en la cotidianidad del presente, diría Benadá. Es decir, en estos escenarios, ¿qué tipo de sujeto está produciendo la violencia?
cuál es el tipo de sujeto que en el ámbito de la escuela se está generando por estos fenómenos. Obviamente que hay violencias de las que ya platicamos, que se van a colar en el aula y que van a afectar, van a producir efectos sobre la subjetividad de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Eso también hay que verlo, es decir, cómo se está manifestando de manera clara en las relaciones sociales, socioeducativas. El otro punto es que históricamente se mantiene la relevancia de los docentes en la vida pública, como en cuestiones sociopolíticas, pero hay que ver de qué manera eso tiene o no relación con el trato con estos otros múltiples actores armados que quieren mantener el control social. Eso es muy esencial, porque a veces, bueno, yo he escuchado varias experiencias de profes que no queda de otra más que de conversar con aquellos hombres fuertes y de negociar una cierta paz, que los dejen tranquilos, que con ellos no se metan. Es más, a veces en eventos cívicos tienen que haber colaboración con estos personajes, porque ellos son esos que construyen la soberanía en ciertas localidades. El tercer elemento es que estos tipos de violencia van a impactar en la dinámica escolar y sobre el trabajo docente. Eso lo tenemos claro. Pero ahora, ¿de qué manera podemos observar estas afectaciones en el terreno empírico? Es decir, para no ir más allá de tratar de generalizar, etcétera, por eso yo era muy precavido en que hay que contextualizar social y políticamente muy bien el lugar para entender por qué se dan esas relaciones y de qué forma se establecen, qué tipo de negociaciones, alianzas, rupturas tienen que tener los docentes y el papel que juegan en relación con estos actores armados. Y por último, bueno, pues que educar en los márgenes estatales constituye un desafío emergente en el campo de la escuela pública para el cual tenemos poco conocimiento de qué es lo que está pasando. Y por lo tanto, no sabemos cómo actuar ante tales condiciones. Pero lo que está pasando es que los profesores están respondiendo a ello. Aunque no sean formados para afrontar estas problemáticas, ni tengan cierto bagaje histórico sobre cómo podemos hacer educación en zonas violentas, lo están haciendo. Y eso es lo que me interesa a mí, rescatar, tratar de hacer una memoria muy narrativa que permita comprender cómo se han relacionado y se han desarrollado aprendizajes de esta propia experiencia vivida y a través de estrategias individuales o colectivas que permitan salvaguardar la vida de los sujetos educativos en un contexto tan hostil como el que viven los profesores en los márgenes estatales. Es decir, estos escenarios en el sur de Michoacán o en algunas regiones de la entidad donde se muestra de manera clara estas disputas por la soberanía y donde estos actores armados, digamos de cierta forma, tienen sus tentáculos incluso hasta la propia educación pública. Eso sería, digamos, un poco de lo que podría plantearles aquí como ideas para dejar en el camino y que podamos conversarlas posteriormente. Yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Alberto, por tu pues, plática, conferencia, que la verdad resultó sumamente interesante. Y bueno, pues abrimos el espacio para generar preguntas, comentarios. Si hay algún miembro del seminario, lo puede plantear y también pues invitamos a todas las personas que nos están viendo por el Facebook del Laboratorio de Estudios Sociales Aplicados a que también nos hagan sus preguntas en la sección de comentarios. Adelante, Deni. Bueno, pues para empezar una duda y ya luego, bueno, pues a lo mejor van surgiendo otras cuestiones, ¿no? Una inquietud, una duda es, ¿cómo determinaste la región que estás estudiando? ¿Qué factores? O sea,
todos sabemos que la Tierra Caliente de Michoacán, la Sierra Costa, etcétera, es donde hay más manifestaciones de violencia, en fin, pero me da la impresión por el mapa que pusiste y las estrellitas y lo que mencionaste antes, que de cualquier manera dentro de esa amplia región tú elegiste unos ámbitos específicos, ¿no? ¿Qué determinó esa elección? Sí, bueno, ¿respondo o contamos? Pues sí, podemos hacer una ronda de 3 preguntas. Si alguien más tuviera alguna otra pregunta, aprovechamos y luego ya después, Alberto. Adelante, Cari. Bueno, Alberto, pues muchas felicidades y muchas gracias también por compartirnos los avances de tu trabajo. Me parece que los enfoques que estás desarrollando también son enfoques muy necesarios en el ámbito de la investigación educativa. Como tú bien comentabas, la violencia suele ser como más estudiada dentro de la escuela. Bueno, me surgieron empezaron a dar vuelta en la cabeza dos temas que no sé si estés considerando y bueno, que me parecería también interesante comentar aquí o que tú lo retomes un poco más adelante. Hablabas tú de violencias de distinto tipo y las ubicas como violencias las sitúas como violencias que se sufren en el espacio los espacios que has elegido para tu trabajo. Pero también me hizo un poco de ruido, no sé si no lo entendí bien, pero me parece que hace falta también considerar este tema de la violencia de Estado hacia los docentes, que también en Michoacán ha sido un tema pues muy álgido y que la verdad es que ha lastimado mucho la violencia que el Estado ejerce hacia el magisterio michoacano y sobre todo la violencia que ejerce en profesores que trabajan en algunas de las zonas más peligrosas y marginales, ¿no? Entonces, por allí, ese punto me llamó mucho la atención. Y otra cosa que estuve recordando cuando te escuchaba exponer, me encanta esta problematización que estás haciendo de la violencia, esto que tú decías en la última parte, ¿no? De ver la violencia desde un punto de vista relacional, me parece estupendo. Pero luego también me quedé pensando bueno, cuando yo era niña, yo crecí en un contexto de mucha violencia y recuerdo mucho que en estas comunidades, muy semejantes a las que tú nos estás explicando, el crimen organizado tenía una presencia y un prestigio también muy importante. Entonces, yo me preguntaría, desde estas otras agentes no estatales que evidentemente tienen presencia y poder en estas regiones, para ellos, ¿qué es la escuela? Yo recuerdo mucho que, te decía, ¿no? Que luego eran ellos los que fundaban escuelas o, más que fundar escuelas, que promovían mejoras hacia las escuelas. Entonces, en este asunto de la violencia con una perspectiva relacional, pues no sé, me gustaría, no sé si tengas algo de información o bueno, una sugerencia que me parecería que podría enriquecer tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, Cari. ¿Alguien más? Adelante. Sí. Ay, perdón. Yo tenía, bueno, a ver. Rocío, si quieres comentar y luego Diana de una vez. Adelante. Bueno, yo en el contexto de la soberanía disputada, que es un tema que a mí me parece muy interesante, comparto un poco desde Tamaulipas la perspectiva de violencia que se maneja en Michoacán. Entonces a mí me interesa mucho esta cuestión y de ahí que planteaba dos preguntas. Una, me gustaría saber cuál es el papel institucional ante estos hechos de violencia.
Sabemos que en algunas ocasiones se le da un uso político, es decir, se usa en términos partidistas. En otras ocasiones se niega, es decir, ya se solucionó, todo está bien. Y en otras ocasiones también se genera, es decir, hay distintas reacciones por parte del Estado, de la autoridad, de la Secretaría de Educación. Y a mí me gustaría preguntar un poco en este sentido, ¿qué has observado o cuál es el papel de la institución de la parte gubernamental? Y por otra parte, en cuanto a la muestra, las zonas que tú manejas, me gustaría preguntarte si has encontrado alguna vinculación o alguna relación entre la marginalidad, entre la ubicación en zonas urbanas, rurales, el difícil acceso. Es decir, si hay algunas características que tú puedas ubicar como detonantes de las manifestaciones violentas en el entorno escolar. Serían las dos preguntas. Gracias. Gracias, Rocío. Igual si quieres, Diana, podemos esperar hasta la segunda ronda para que no se le acumulen tanto a Alberto. Adelante, si quieres comentar. Gracias por la escucha y por las preguntas. Es un excelente ejercicio también de aprendizaje, ¿no? Eh, Sobre los criterios, fueron dos. Bueno, uno, primero por la literatura y por, digamos, como la construcción y la acumulación de conflictos en esta región en particular, a través por lo menos de las campañas de militarización en 1960 en adelante. Este es un fenómeno que no es igual que en otros lugares, ¿no? Por eso también las condiciones así se han dado. Digamos, ese es uno de los criterios, por la acumulación de conflictos históricos, ¿no? Y la producción de violencia. Pero el otro tiene que ver por un asunto muy concreto de personas que están ahí y con las cuales puedo estar estableciendo el contacto. Es decir, que es gracias a través de esos docentes, de esos lugares, de esas localidades, que hemos platicado tanto y que por ahí yo creo que como en 2018 empezamos a platicar de este problema y bueno, algunos de ellos decían, oye, pero pues, ¿por qué no tú hablas de estas cosas? Porque pues nadie nos ha preguntado al respecto. Y era un tema que en aquel entonces estaba yo trabajando acerca del proyecto educativo de la sección 18 y conversábamos del tema, etcétera, pero siempre salía el asunto de la violencia. Es decir, no otra vez me refiero, no de la violencia escolar, de que los niños se hayan peleado, sino de que siempre estaban en contacto con actores armados, de que tenían que pasar filtros, de que tenían que saber lidiar con la desaparición de un estudiante, con el secuestro de un estudiante joven, etcétera. O sea, estos problemas que fueron saliendo a través de la conversación son los que motivaron sobre todo la definición del área y del abordaje del problema, ¿no? Sobre el asunto de la violencia de Estado, pues sí, es obviamente clara, ¿no? Referente a cierto tipo de políticas que se han implementado al respecto o de una relación también histórica entre el magisterio y las autoridades gubernamentales. Pero a la vez en la literatura, o sea, en el marco de la antropología del Estado, los maestros siempre se han considerado agentes estatales. Entonces, digamos, hay una disputa fuerte ahí a través de este cuerpo de literatura que a mí me ha parecido un conflicto, porque a la vez el docente puede ser agente estatal, pero también puede ser comunero, comunera, también puede ser vecino, etcétera. Entonces, esta relación es problemática, pero tendríamos que definir muy bien de qué manera opera esa relación a nivel del Estado y a nivel del trabajo docente como tal. Obviamente también hay niveles en esa propia burocracia magisterial, es decir, hay supervisores, ¿no? Hay gente que trabaja más en las oficinas regionales, etcétera. Entonces, digamos como que esta cadena de funcionarios también sería
muy importante ver de qué manera interactúan con el problema, con la problemática, qué soluciones están aportando, qué accesibilidad tienen para reconocer el problema, para no. Y con eso me ligo a la otra parte que decías. Sí, exactamente, las autoridades en un momento lo aceptaron, en otro momento lo minimizaron y en otro momento lo ignoraron. Es decir, como que hay un vaivén de respuestas que no deja muy claro la posición sobre el del Estado. Otra vez vuelvo a lo mismo, son sumamente ambiguas las formas en las que opera a nivel local esta presencia estatal. Entonces, se supone que en Michoacán se implementó el proyecto de escuela segura. Se supone que se dieron recursos a escuelas para mejorar sus métodos de vigilancia del exterior, por así decirlo. Entonces hay muchas estrategias así, pero también hay errores muy puntuales. El programa Mochila Segura se implementó hace 2 años y hace un año más bien, posterior a que al caso, no sé si recuerden, de un joven estudiante que mató a su maestro y después mató a un compañero en Monterrey, en una escuela, no, en la comarca lagunera, y después se suicidó en una escuela primaria. ¿Recuerdan de ese caso? Bueno, pues de ese se reactivó Mochila Segura. Y en Apachingán, ¿quiénes creen que estaban haciendo las revisiones a niños y a niñas? Miembros de la Guardia Nacional. Entonces se quejaron porque obviamente ahora ya se estaba criminalizando la niñez, pensando que a través de la revisión, así escaneada totalmente por miembros de la Guardia Nacional, pues eso generó obviamente una molestia en la sociedad civil, se impusieron algunas demandas, se hicieron, o sea, demandas públicas, por así decirlo, no jurídicas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la entidad emitió una recomendación donde señala justamente de que el programa Mochila Segura viola los derechos de la niñez a la educación como tal, ¿no? Entonces, digamos, estas estrategias son distintas a través del tiempo, pero ha sido siempre problemática diferenciar la forma en la que han intervenido, ¿no? Y respecto a lo de los actores no estatales, digamos que son parte de esas dinámicas colectivas, ¿no? En las localidades históricamente se han situado esta problemática. Es obvio que hay una serie de relaciones entre los docentes, entre las propias padres de familia, comunidad, con estos actores, que en ocasiones pues no permite que haya una confrontación. Es decir, pareciera que está el docente en constante negociación con estos sectores, en ver de qué manera uno puede ver cosas que hagan estos actores armados, pero puede estar al margen de eso mientras a uno no le toque, ¿no? Voy a contar nada más una experiencia muy concreta. Una escuela en un lugar X, no, no voy a decir el lugar, una escuela en lugar X, donde pues el hombre fuerte de la localidad daba premios a las madres el 10 de mayo. ¿Y qué daba? Electrodomésticos, lavadoras, una serie de productos, dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la escuela? Pues obviamente atraía ese beneficio para las madres en los eventos cívicos del 10 de mayo y a través de todo el ciclo escolar, pues trataba de llevar una relación fluida con estos hombres fuertes. Es decir, no hay, yo te doy esto y tú guardas silencio sobre ciertas cosas. O es un asunto también de solidaridades y de reciprocidades que se establecen a nivel local que pues ocurren en estos márgenes estatales. Y por lo tanto creo que hay que ser muy precavido porque si no podemos caer en el estereotipo que históricamente ha caído la gente de la región, digamos de hacia afuera, de decir, no, es que esa gente se dedica a tal, es que esa gente es mala, es proclive al crimen, es proclive a la siembra de droga, etcétera. Es decir, no hay que caer en la estigmatización y la generación de estereotipos sobre gente de estas localidades, sino hay que aprender a visualizar a nivel local cómo se establecen dichas relaciones. Por lo tanto, entonces, ese creo que ha sido uno de los elementos que tenemos que visualizar muy bien en cada contexto y en cada campo concreto para tratar de establecer cuáles históricamente
la construcción de dichas relaciones, cómo se fueron fortaleciendo estos actores, qué nivel de presencia estatal hay, cómo se establece la relación entre estos actores estatales con los no estatales. Es decir, esta suerte de actores creo que sale a través de las narrativas de los docentes, porque ellos la tienen muy clara, están ahí de manera cotidiana y saben muy bien identificar quiénes son, cómo se establecen, quiénes son los que tienen mayores responsabilidades, ¿no? Etcétera. Creo que ese trabajo lo tenemos todavía que hacer, lo tenemos pendiente. Respecto a, claro, las características de los lugares que también influyen en la promoción de otras violencias. Si nosotros pensamos en Uruapan, decimos, ¿por qué hay tanto este fenómeno, ¿no? De homicidios, ¿no? De feminicidios, este tipo de violencias que vemos en esta región de las berries, como les dicen ellos, pues obedece también a que hay mucho flujo de capital por los mercados del aguacate, por los mercados propios de las berries, por la explotación de los migrantes que están en esa región trabajando en los campos. El trabajo de Verónica Velázquez, el que ganó la cátedra Jorge Alonso el año pasado, pues es muy claro para mostrar cómo se expresa la naturaleza de estas violencias en la región de la meseta purépecha. Entonces sí, obviamente estas violencias están relacionadas con un tipo de producción, pero también de marginalidad, ¿no? De exclusión social, de pobreza, ¿no? De precariedad en términos de la infraestructura, de pobreza económica. Entonces así lo vemos, en Tierra Caliente pues está el limón y el mango, ¿no? El melón, etcétera, o sea, digamos, mercados que se han articulado a la lógica del intercambio de narcóticos a nivel transnacional, y entonces obedece también a esos mercados ilegales que se configuran en una trama muy compleja, ¿no? De actores armados que a final de cuentas produce violencia y donde digamos, la población civil, la que no participa directamente en los combates, a veces es la que resulta más dañada. Muchísimas gracias, Alberto. Abrimos otra ronda de preguntas. Adelante, Diana, ¿querías ya ahorita hablar? Sí, gracias. Ojalá que me escuche bien y que no me haga malas fallas que me haga fallas el internet. Yo te agradezco mucho, Alberto. Yo creo que es bastante interesante el proyecto que estás desarrollando. Me uno a las felicitaciones que ya te han hecho, porque creo que es importante recuperar esa lectura de la violencia en estos espacios más allá del espacio de la violencia escolar, ¿no? Y bueno, entiendo que la presentación que nos compartiste ahora tiene que ver con una delimitación y también una construcción de lo que es de cómo has visto y cómo vas a comprender el objeto de estudio en este caso. Y no sé si la pregunta sea muy apresurada, pero la quiero plantear también un tanto en lo que nos compartía ahora Moni al inicio sobre tu experiencia en el activismo y las redes y los colectivos en los que te encuentras, así como en la CENTE. Y si el objetivo va planteado sobre el reconocer estas implicaciones y efectos de la violencia que hay en los entornos escolares y desde las voces de maestras, maestros, y al final nombraste algo que era como ocurren reconfiguraciones en estos sujetos docentes, quería preguntarte si has tenido en este acercamiento a campo algún análisis a lo mejor muy preliminar o a lo mejor digo ahorita muy apresurado todavía, de cuáles son esas reconfiguraciones que se tienen como sujetos docentes. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, yo me voy a dar la autopalabra, que tengo varias preguntas. Bueno, en lo que alguien más se anima, pues yo la verdad agradecerte muchísimo, Alberto, todo lo que nos comparten. Me parece que son como perspectivas nuevas y también provocadoras, ¿no? Para analizar el fenómeno, y me parece muy interesante, ¿no? Especialmente esta idea que manejas
sobre, o sea, hay una narrativa, incluso en el mundo académico, de que, digamos, el narcotráfico ha podido afianzarse justo por la ausencia del Estado, ¿no? Donde no hay gobernabilidad. Y finalmente lo que tú muestras, o digamos la idea que tú nos estás trayendo aquí a discusión y que estás mostrando con lo que nos presentas es que esto no ocurre pues fuera del Estado, ¿no? Sino que justo está en los márgenes, y me parece que es una perspectiva también muy, muy interesante, ¿no? También esta vinculación que haces entre todo el proceso de desprestigio y de ataque y de golpeteo que ha habido a la educación pública, ¿no? Y al magisterio público por parte del Estado, lo vinculas de alguna manera con también estas violencias que están suscitándose, ¿no? Digamos, también dentro del narcotráfico. A mí me parece eso también muy interesante. Yo pensaba, bueno, es el mismo Estado el que debilita su propio sistema público educativo para darle cabida a lo privado, ¿no? Y finalmente, pues, digamos, dejar de tener una responsabilidad, ¿no? Sobre esto, y bueno, dejar que esto quede en manos, como ha ocurrido en los últimos años, pues de las instituciones privadas, ¿no? Y por otro lado, también es el Estado que debilita su capacidad como garante del orden, ¿no? En estos espacios, ¿no? Para darle cabida, pues, a otros grupos, ¿no? Como bien dices, que se disputan o que están teniendo ahí ciertos espacios de control y de manejo político, ¿no? Sin embargo, yo quisiera hacerte la pregunta, digamos, en el caso de lo educativo, logro entender, ¿no? ¿Cuál es el beneficio del Estado? Sin embargo, yo quisiera saber cómo en este debilitamiento de su capacidad como garante del orden, ¿no? ¿Cómo se beneficia el Estado en esto, ¿no? Digamos, también ya hemos reflexionado que las violencias benefician, ¿no? Actualmente al Estado. Yo quisiera, si pudieras a lo mejor compartirnos algunas de estas reflexiones que tú puedas tener y que has construido con los docentes con los que has trabajado, ¿no? También, bueno, hay otras preguntas que más bien tienen que ver más sobre cómo esto lo están manejando en la escuela. Un poco ya nos hablaba sobre cómo los docentes negocian en el día al día, pues cierta paz, ¿no? O ciertas fronteras para que los dejen trabajar, ¿no? A mí me gustaría, pues, que tú nos pudieras decir cuál es el papel que juega el miedo, por ejemplo, en el campo de la reconfiguración de la escuela, ¿no? Porque creo que todas estas masacres que tú nos has comentado y que digamos, también son parte de una narrativa, ¿no? Como pública, ¿no? Sobre el orden, sobre el poder, y que infunden mucho miedo en la población en general, pero en la escolar pues también tiene ciertas implicaciones, ¿no? Entonces no sé si pudieras hablarnos ahí sobre el papel que juega el miedo en los espacios educativos, y que pues cuál es incluso como la narrativa sobre las violencias, ¿no? Si es que las puedo identificar, que se maneja al interior de las escuelas, ¿no? Si es algo que se nombre, si es algo que se habla, ¿no? Porque nos ha sucedido en otros espacios donde suceden este tipo de masacres, por ejemplo, y la escuela camina como si no pasara nada, ¿no? Como si, ¿no? Entonces también como estos silencios, este miedo, esta simulación, esto, pues finalmente va constituyendo una narrativa también sobre la violencia, ¿no? Y no hablar sobre estas problemáticas, o bien, pues resaltarlas implica algo, ¿no? Y por último, perdón, porque son muchas preguntas, pero de verdad me pareció muy, muy estimulante tu plática. Cuando hablabas de estos regalos y de estas reciprocidades, ¿no? Que hay entre estos,
escuelas, ¿no? Y esto que tú llamas hombres fuertes, a mí me gustaría que me dijeras de dónde sacas el concepto de hombres fuertes, si es algo que se usa ya o lo has encontrado en alguna bibliografía, me llamó la atención, porque de repente pensé más bien en las mujeres del narco, ¿no? O sea, como que pienso que en muchas de estas comunidades hay relaciones de parentesco, ¿no? Hay, eh, no sé, pienso que, que pueden ser más bien también por el lado femenino, ¿no? Y porque es un papel en donde, o es un escenario en donde las mujeres, tú lo sabes, ¿no? El magisterio está muy feminizado, ¿no? Me imagino que también ha de haber algún juego ahí, alguna presencia, algún papel importante, si son madres de familia, son parejas, son esposas, qué trabajo o qué papel juegan ahí, ¿no? Estas mujeres que hacen luego este vínculo entre las familias, entre pues la escuela, entre pues todo esto que tú nos estás narrando, y me queda claro que es un asunto donde también está muy vinculado a la conformación de masculinidades, pero bueno, me gustaría saber si tú has explorado o has encontrado eh, algo que tenga que ver con las mujeres del narco y su papel para la reconfiguración también de las escuelas. Y bueno, con eso sería todo. Si quieren, podemos dejar aquí esta ronda y podemos abrir una tercera más adelante. Gracias. Gracias por los comentarios, por las retroalimentaciones. Sí, cuando estaba hablando sobre que hay una reconfiguración en el sujeto docente, es como que la capacidad que han adquirido a través de esta experiencia para comprender el fenómeno de la violencia y sobre todo cómo esto los ha inclinado, los ha posibilitado a ejercer ciertas prácticas que pueden identificarse de resistencia o que quizá no sea tan adecuado nombrarlas así, pero que están ahí de manera consciente en la mayoría de las ocasiones y en otras inconsciente. Voy a poner un ejemplo concreto. Un docente de una escuela telesecundaria que se enfrenta de manera cotidiana a actores armados que están justo frente a la escuela. Entonces el sujeto docente pues ahí tiene que estar constantemente en relación con estos personajes y digamos que mientras todo esté tranquilo a nivel de la localidad y de las confrontaciones, no hay mucho problema, por así decirlo, lo voy a poner entre comillas. Pero si llega a haber alguna confrontación y esto, pues quienes quedan en medio de ese terreno de confrontación son los estudiantes muchas veces. Entonces el docente ahí está mucho en la experiencia que él tenga como profesor, incluso como sindicalista, ¿no? Como miembro de una organización social, política, educativa, como la CENTE, etcétera. Es esa capacidad de visualizar los problemas y de comprenderlos lo que le permite hacer una acción concreta para salvaguardar a los estudiantes, por así decirlo. Y en ese escenario que les estoy platicando, el docente que hace ante una balacera de esa forma, sube a los estudiantes a su camioneta y los va a dejar casa por casa todos para que no les pase nada en la salida de la escuela. Eso habla de una actividad que puede parecer, pues, digamos, de sentido común, pero no lo es tanto. Y incluso los propios docentes todavía no llegan, digamos, como que a reflexionar muy bien, pues, qué es lo que está pasando y cómo estamos sorteando este tipo de violencias que impactan en la propia vida de los estudiantes. Entonces, así memorias como estas hay muchas, aprendizajes, por ejemplo, de estar en estos contextos que tiene que ver con saber qué tipo de vehículos llevan los actores armados que están en confrontación con los que están en la localidad donde está mi escuela, saber identificar hasta qué punto, hasta qué tipo de rondines dan en la escuela y cuando un rondín es irregular y entonces es señal de que algo no está bien. Es decir, todo este tipo de aprendizajes que son parte de la experiencia vivida del docente en campo, en el terreno, es decir, son los que van modificando sus propias prácticas y muchas veces de manera individual. Aquí el problema es que para hacerlo colectivo
requiere primero pues un proceso de identificación de esas violencias, es decir, de que el grupo, el grupo de profesores de cierta escuela pues se ponga a reflexionar esto y diga, bueno, actuamos de tal forma, etcétera, que también lo hay, protocolos de la propia escuela que se construyen a través de acontecimientos que han pasado y que han dejado ese margen de experiencias que por medio de él pueden salvar ciertas situaciones. Eso también ha pasado. Pero en la mayoría de los casos, pues no es así, ¿no? Uno trata de hacer lo posible en cuanto reconoce ciertas violencias porque suceden de manera rutinaria, de manera sistemática, y eso también va generando, por otro lado, una normalización, que ese es un proceso ya un poquito más complicado de ver, digamos, a largo plazo, porque se trata de observar y de analizar los procesos de subjetivación de la violencia. Y para ello, pues sí requeremos una mirada quizá de más largo tiempo, de ver cómo era antes, cómo era después, cómo un profesor con ya muchos años de antigüedad reconoce estos problemas o tiene una idea de estos problemas con un profesor joven que acaba de ingresar al magisterio. Entonces hay varias posibilidades para observar estos procesos de subjetivación que tendríamos que ir delineando poco a poco. Pero sí, a mí sí me interesa que de este trabajo que hagamos en colectivo con varios docentes, maestras y maestros, pues tratar de convocar a diálogos, convocar a talleres, ¿no? A narrativas docentes que nos permitan comprender un poquito cómo se ha vivido esto. Y ya dimos un primer paso. En verano, en el Educador Popular regional de Apatzingán, pudimos tener una charla sobre el tema. Y fue muy curioso porque hay maestros que dijeron, no, pues la verdad en mi contexto las cuestiones están así y así, ¿no? Los niños se van a trabajar de temprano a la producción de los campos, ¿no? De cultivos ilegales, etcétera. O sea, digamos, hay una serie de reflexiones que los maestros tienen muy claras y que necesitamos encontrar los espacios y las dinámicas adecuadas para compartirlo y ver cómo nos defendemos de manera colectiva. Y sobre el asunto de quién se beneficia, ¿no? De estas violencias, justamente, es muy peculiar porque, digamos, en los márgenes estatales ya rompimos ese sesgo de decir, no, pues es que ahí el Estado ya no está. No, el Estado está, ¿de qué forma está presente y cómo se relaciona con estos otros poderes de corte privado y qué es los frutos que sacan de ellos? Es decir, qué autoridades, qué burocracias están involucradas, cómo obtienen recursos, de qué forma, y de qué forma mantienen o deciden mantener estas relaciones de conveniencia y de solidaridad entre actores estatales y no estatales. El trabajo de Maldonado lo que devela es que justamente cuando se militarizó la región, con el supuesto de aniquilar cualquier cultivo de marihuana, pues los militares de esa región tenían la tarea de, obviamente, de internarse en la sierra, de internarse en las localidades, de pagarle a gente local por información, y es así como fue llegando. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y que nos demuestra ese libro de Maldonado, que en realidad no se acabó con la producción, en realidad fueron muy pocas y, digamos, los cateos que se realizaron y las personas que se detuvieron al respecto. Lo que sí pasó fue que se fortalecieron estrategias estatales en términos de seguridad militarizada que después fueron emprendidas en otras regiones, por ejemplo en Guerrero, a través de la guerra sucia. Es decir, formas de integración en la sociedad contra insurgentes, ¿no? También porque en ese libro Maldonado señala que 3 problemas caracterizaban a la región terracalentana: la oposición política, el cultivo de marihuana o en el narcotráfico y, y otro elemento que ahorita se me acaba de ir. Entonces, por esos 3 elementos es por los que se implantaron tantas corporaciones ahí, pero al final de cuentas ese no fue el discurso, sino que fue un laboratorio, digamos, de experiencias de operación militar que tuvieron sus frutos más adelante en estrategias. Y eso es una violencia de Estado que tenemos que tenerla ahí presente para entender por qué la gente en la actualidad es la idea, la imagen, Gupta habla de la imagen que tienen las poblaciones locales acerca del Estado. En ese pequeño ensayito de Akhil Gupta,
sobre los discursos de la corrupción, él habla sobre este personaje que en la India, que resolvía problemas de robo de ganado y de tierras. Y él era una autoridad estatal, pero atendía desde su casa, desde su cuarto. Y toda la población iba a verlo ahí a su casa. Y no estaba investido de ninguna cosa oficial, pero era un actor estatal que se relacionaba de distinta forma con los otros actores no estatales. Esa forma rara, mezclada, ambigua de aparición del Estado en el terreno concreto, es lo que nos habla también de estas posibilidades de beneficio de una y otra parte, que en cada caso tendríamos que ver con mucha atención. Y respecto al asunto del miedo, pues sí, es otra vez el asunto de la normalización que tú decías bien, Mónica, pero también estoy seguro que eso tiene efectos en la población, en los niños y en las niñas. Jeffrey Alexander habla del trauma cultural, que es una visión un poco ya más fuerte porque requiere, bueno, él piensa este concepto a través del genocidio nazi, etcétera, ¿no? A través de posterior a la Segunda Guerra Mundial y de todos los efectos que esa violencia tuvo sobre los sobrevivientes. Por eso desarrolla esa idea de trauma cultural como un fenómeno colectivo que permea en los imaginarios de la gente post generaciones, es decir, generaciones después se sigue manteniendo ese trauma. Y creo que puede ser posible para algunos casos acá, para algunos casos que históricamente esta acumulación de conflictos evidencia que hay efectos concretos de la población. Quizá no para señalar, como otros trabajos, hay un estudio que se llama El hábitus violento en Michoacán, en el sur de Michoacán, y ese texto no me gustó tanto porque refiere a que hay que a través de la historia del siglo XX se ha conformado un tipo de hábitus violento que define a las personas de esa región y que es a través de esta enseñanza histórica que saben cómo lidiar con los conflictos a través de la violencia. Eso me parece un poco delicado porque se está englobando mucho a través de solo un argumento histórico para dar certeza de una configuración sociopolítica y sociohistórica muy compleja que no tendríamos que encasillar en ese escenario. Pero de que hay esa normalización de la violencia, la hay en un cierto sentido. Entonces, más bien habría que checar bien en qué consiste y cómo matizarla. Yo hablaba de este libro, que aquí les voy a enseñar. Este librito está interesante porque él aporta lo que él llama una visión del Estado en la sociedad. Y él habla justamente de hombres fuertes para referirse a los caciquismos sociales, culturales, políticos, que son parte de organizaciones sociales complejas que hacen este poder, esta disputa de poderes por la soberanía, ¿no? Es por eso que recurre a esa idea de hombres fuertes. Es muy interesante ese enfoque porque coincide con algunas cosas de la literatura sobre antropología del Estado. De hecho, en este libro se propone otra definición de Estado que va básicamente en una doble visión del Estado. Es decir, por un lado, mantener una observación y un análisis acerca de esa figura estatal central, uniforme en los centros de poder de algún país, las estructuras estatales, por así decirlo, las grandes secretarías serían en nuestros términos, y por el otro, cómo opera ese Estado a nivel local, a través de la identificación de burocracias locales que permitan establecer relaciones cara a cara con la población local. Estos dos niveles de observación del Estado son los que permitirían una visión del Estado en la sociedad y de las imágenes que tiene la gente sobre estos actores. Es por eso que hablaba sobre los hombres fuertes y porque queda también sobre la hipermasculinización que tienen estos dirigentes de empresas criminales, ¿no? Que creo que históricamente lo hemos visto. Pero respecto a que hay mujeres, obviamente, pues serían ellas en muchas ocasiones las que se enfrentan a estos tipos, ¿no? Y que hacen un papel fundamental, por ejemplo, a nivel de escuela.
Yo pienso en las madres de familia, que son generalmente las que tienen mayor cercanía en el proceso educativo de las niñas y los niños, y obviamente en las maestras, que para ellas, me imagino, es mucho más complicado acceder a estos sitios y estar en confrontación con estos actores. Quizá puede ser que también sean respetadas hasta cierto nivel, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, de que esa imagen ya no está tan fija como antes. O sea, ya no creo que el docente, por ser docente, esté eximido de cualquier tipo de afectación y daño de estos actores. Por eso creo que hay que reflexionar hasta cierto punto cada experiencia y poder sacar, digamos, como que lecturas regionales de casos muy concretos que yo espero poder cubrir y poder enarbolar un argumento en torno a varias experiencias. Por eso luego a veces con colegas platicaba acerca de la dificultad que se me ha hecho para mí en relación con la primera pregunta que me hacía la profesora, de ubicarlo en un lugar concreto, es decir, los efectos de la violencia en la educación de la comunidad tal. No, pues ahora ya no he querido hacer eso porque como tengo, digamos, como que la oportunidad de mostrar un abanico de experiencias de docentes de distintas geografías, de distintas localidades y distintas regiones, yo aspiro a que esa construcción de narrativas permita dar una imagen más o menos concisa de cómo a nivel estatal se está enfrentando la problemática. Muchísimas gracias, Alberto. Pues hay un par de preguntas del público que nos está viendo y quisiera leerlas ya para cerrar esta sesión. Tenemos 5 minutos más o menos. Uno de los comentarios es de Alejandro Tapia, quien te manda muchos saludos desde Querétaro y señala que es muy importante que salga la discusión y al debate pues estos escenarios de violencia y conflicto que están azotando a las escuelas en nuestro país. Y quiere hacerte 2 preguntas. La primera es haciendo un paralelismo con otras regiones de América Latina, como por ejemplo Colombia, si es que tienen noticias de regiones en donde las organizaciones indígenas o campesinas que tienen determinado control sobre el territorio y sobre las escuelas han construido estrategias para confrontar o neutralizar estas violencias, ¿no? Y la segunda pregunta es si tú has podido, digamos, detectar algunas afectaciones, ¿no? Que a nivel psicológico o subjetivo existan en los compañeros docentes, ¿no? Derivado de, pues, este escenario de guerra, ¿no? Que se asemeja mucho a lo que tú estás describiendo, ¿no? Y otra compañera, Yurixi Ochoa, señala que le pareció súper impactante el tema de la gestión de la seguridad, ¿no? A partir del consumo de elementos que refuerzan la seguridad o a partir del blindaje de la infraestructura escolar. Y señala que hay que analizar de fondo el tema de la seguridad porque los sujetos implicados en el ejercicio de la violencia estructural pueden ser los mismos padres, madres o hermanos de los estudiantes. Y bueno, digamos que si quieres hacer un último comentario, Alberto, para cerrar pues esta sesión. No, pues agradecerles a todas por la oportunidad y el espacio de conversar. Ha sido muy interesante también para mí, para ver cómo, si se está entendiendo, si está quedando claro. Obviamente aquí lo puse con algunas categorías un poquito ya de abstracción por el tema, ¿no? Pero digamos, esto se puede conversar de manera clara con los profes y ojalá que se abran más espacios para poder traer a colación estas experiencias. También agradecer los comentarios de Facebook. No, sin duda lo que plantea Alejandro tiene una actualidad muy importante porque o sea, observar esta problemática a nivel Latinoamérica, pues sí nos lleva a identificar que es un problema emergente en distintas geografías y que a través de las experiencias organizativas de cada región se han afrontado de manera distinta. Cuando estuve en Colombia, mucha gente del Cauca, profesores con los que hablé, tuvieron que hacer su trabajo docente, digamos, con
la observación, la vigilancia de la guerrilla. Entonces me contaban cómo el de la guerrilla se paraba en la ventana del salón a escuchar la clase, ¿no? Y el profe pues tenía que dar la clase a los niños y las niñas. Entonces estos fenómenos pues sí les impactaban de cierta forma, o sea, no sabían qué decir, qué sí decir, qué no hacer, qué hacer, qué no hacer, no terminar haciendo cosas que parecen buenas y terminaban siendo negativas para el propio ámbito escolar y poner en peligro al propio alumnado. En las comunidades afro del Pacífico, este fenómeno también está presente, porque a través de como de la disrupción de las guerrillas y el ascenso del paramilitarismo en el Pacífico colombiano, las comunidades afro también se han visto relacionadas con estos espirales de violencia que tienen impactos sobre lo que ellos llaman la etnoeducación. Y la etnoeducación también está pensada para poder someter estrategias de paz en esas localidades. Yo hasta el momento no hablé de educación para la paz porque creo que un paso previo sería identificar qué tipo de violencias y de afectaciones estamos percibiendo para poder entonces saber cómo aspirar a una pedagogía para la paz. Que eso sería lo ideal, ¿no? Y otras experiencias en América Latina nos enseñan eso. Pero creo que vamos lento, pero ahí vamos, ¿no? O sea, caminando en ese proceso de aprendizaje y sin duda sería importante. Obviamente hay regiones donde las organizaciones sociales del movimiento indígena, del movimiento campesino son fuertes y han permitido pues que estos violencias no se cuelen hasta los centros escolares y eso también es muy digno. El caso zapatista pues también es ejemplar en ese sentido, aunque no son escuelas oficiales, obviamente. Y pues respecto a las afectaciones a nivel psicológico, pues yo creo que él y otras psicólogas sociales nos pueden ayudar mucho a comprender cómo se ha visto este proceso reflejado en un nivel de la subjetividad y que creemos que para ahondar en estas miradas, pues uno, como el fenómeno de la violencia se puede abordar desde múltiples miradas y perspectivas, yo elegí esta en particular por mi formación también previa, pero digamos que se puede complejizar mucho cuando se adquieren estrategias desde la psicología, ¿no? Desde la historia, desde la sociología, que ayuden a complejizar el panorama de manera más puntual. Pues eso sería básicamente. Yo espero seguir ahí conversando y en diálogo con quienes gusten y espero que haya funcionado respecto a cómo se han construido estas estrategias y que pronto podamos ser parte de estrategias y de proyectos regionales colectivos desde el magisterio para afrontar esta problemática en las escuelas de Michoacán. Muchísimas gracias, Alberto. Pues muchísimas gracias también pues a nuestras compañeras, ¿no? Y también a la gente que nos está ahora viendo. Me parece que fue una sesión muy enriquecedora y muy vigente también, ¿no? Por los diferentes contextos que ahorita nos afectan. Y bueno, pues gracias de verdad y recordarles que pues nos vemos en la próxima sesión del seminario que está programada para el 24 de noviembre. En su momento ya les haremos llegar la información. Muchas gracias. Hasta luego.